En este momento las tendencias de larga data en la energía mundial están cambiando, incluso hasta un giro de 180 grados. ¿O solo lo parece? Veamos los detalles. Durante la mayor parte de su historia, la humanidad ha quemado algo para obtener energía. Ahora puede parecer primitivo cuando un cavernícola asa carne y calienta agua en una fogata. Pero eso es hasta que descubrimos que el 90% de la energía en el mundo se produce en turbinas de vapor, inventadas en 1884. Su funcionamiento es en general el mismo. Calientan agua mediante la combustión de carbón, esquisto, petróleo o gas. Estos son considerados fuentes de energía. Las fuentes de energía conocidas se dividen en renovables y no renovables. Por supuesto, ninguna es infinita. La cuestión es, ¿cuánto tiempo tardarán en agotarse? El carbón, el petróleo y el gas se consideran no renovables y las reservas conocidas durarán un par de siglos. La energía del agua y del viento durará al menos cientos de millones de años, la energía solar varios miles de millones y la energía nuclear, teóricamente, puede utilizarse incluso después de que se apaguen las últimas estrellas del universo. Pero hay varios problemas. El principal es el dinero. Los combustibles fósiles son muy baratos. En la Tierra todavía hay muchos lugares donde el carbón se extrae manualmente, pero los costos para represar un río y construir una central hidroeléctrica o crear un panel solar para una planta solar son enormes. Otro problema importante son las baterías. Son baterías de iones de litio, como las de los smartphones. Las baterías de los coches eléctricos pierden capacidad con el tiempo y deben reemplazarse. Actualmente solo se recicla el 10% de estas baterías. El resto se entierra con la esperanza de que las generaciones futuras descubran qué hacer con ellas o simplemente se desecha en vertederos. Supongamos que estos problemas se resuelven y un coche eléctrico puede funcionar exclusivamente con fuentes de energía renovables y está hecho exclusivamente de materiales biodegradables. Entonces queda una cuestión sin resolver: la infraestructura. La energía verde tiene una característica: generación inestable. Los paneles solares son inútiles en días nublados o de noche. Los aerogeneradores se detienen en ausencia de viento. Las turbinas hidroeléctricas son extremadamente sensibles al flujo de agua. Esta dependencia de los ciclos naturales requiere la creación de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala. Las baterías modernas, incluso con toda su eficiencia, son demasiado caras y requieren muchos recursos para una implementación global. Por ejemplo, el mayor almacenamiento de energía se encuentra en una planta solar llamada Ouarzazate en Marruecos. Su superficie total es de 30 kilómetros cuadrados. La planta es capaz de almacenar 3 gigavatios de energía. El consumo diario de una gran ciudad supera esta cifra en decenas de miles de veces. En California, donde no hay problemas con el sol, a veces ocurre el problema opuesto: exceso de energía. Cuando había pocos paneles solares, la carga en las redes eléctricas se distribuía normalmente, pero con su proliferación, la carga se volvió tal que los propietarios de paneles en horas pico deben pagar por vender su energía a la red general. Los precios de la electricidad en California fluctúan durante el día y al mediodía se vuelven negativos. Un problema similar existe con los aerogeneradores. En los países del norte, además, se congelan. En invierno, por ejemplo, en Suecia tienen que rociarlos con agua caliente desde helicópteros. Las aspas también son un problema. Se desgastan y hay que enviarlas al vertedero o reciclarlas. Y por último, cada planta eólica es una especie de guardabosques del bosque. Según las estadísticas, cada generador que produce 1 gigavatio de energía mata en promedio a 3 aves por año. Y recientemente una de las mayores corporaciones petroleras y gasíferas del mundo, British Petroleum, publicó una estrategia que cambia radicalmente las prioridades de los últimos años. El nombre lo dice todo: reinicio. La empresa reduce a más de la mitad las inversiones en energía verde y vuelve al desarrollo de su negocio de petróleo y gas. Pues según informa la agencia Associated Press, la fe de la empresa en la transición a la energía verde fue errónea. El periódico Financial Times informa que otro gigante petrolero mundial, Shell, vendió su negocio de generación eléctrica en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, y está cerrando sus proyectos de generación eléctrica en China, y los inversores apoyaron las decisiones de la dirección de Shell, preocuparse menos por la transición del negocio de combustibles fósiles al de fuentes de energía renovables.
Paralelamente, cerca de un centenar de las mayores corporaciones, empresas y organizaciones involucradas de alguna manera en la energía verde publicaron una carta abierta a la Comisión Europea. En resumen, el contenido de la carta es: queremos producir productos más ecológicos en Europa, pero se venden mal o casi no se venden y se nos exige reducir las emisiones o solo quedan 15 años antes de que se acaben las cuotas y todas las empresas en Europa deben alcanzar emisiones netas cero. No llegaremos a tiempo. Ayúdennos. Es necesario crear demanda para nuestros productos más ecológicos. Se deben organizar compras obligatorias, licitaciones gubernamentales, incentivos para las empresas para que sea más atractivo comprar. El jefe de BMW hace un llamado público a la dirección de la Unión Europea para que elimine la prohibición de los motores de combustión interna. La intervención del jefe de BMW no es una acción aislada, es la posición de muchos industriales europeos relacionados con la industria automotriz, según informa la agencia Reuters. Pero las noticias más importantes para la energía verde provienen de la primera economía del mundo. La administración de Trump busca formas legales de cancelar los créditos preferenciales del programa de energía limpia por casi $500 billion. Este es el mismo programa que se lanzó bajo la administración de Bush hijo. En 2022, por ejemplo, la administración de Biden gastó $369 millones en apoyo a la energía verde. La Unión Europea, en respuesta, propuso su propio programa de $272 millones. Hay otros programas. Solo la empresa Tesla ha recibido en su historia $38 millones en subsidios presupuestarios, deducciones y créditos preferenciales, y probablemente nunca habría sido rentable sin el apoyo estatal. Ahora, ningún startup recibirá algo así. En la energía verde circulan presupuestos tan gigantescos que en muchos lugares los aerogeneradores, construidos con subsidios, permanecen sin conexión a la red. Ya han cumplido su función principal de obtener dinero y la administración de la primera economía del mundo tiene nuevas prioridades, la energía nuclear y el gas natural licuado. Y esto ocurre en el contexto de la salida demostrativa de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, donde los países se comprometieron a reducir las emisiones de dióxido de carbono y a adoptar con mayor intensidad la energía verde. Y en este momento las centrales nucleares son una de las fuentes de energía más limpias. Además, una central nuclear es 2 veces más eficiente que la quema de carbón, 3 veces más eficiente que la energía eólica y 5 veces más eficiente que la energía solar. Por supuesto, después de Chernóbil y Fukushima, nadie llamará a las centrales nucleares ecológicas, ¿no? Pero por cínico que parezca, las sustancias radiactivas eventualmente pierden su radiación, pero el carbón quemado en las centrales eléctricas se convierte en dióxido de carbono, que se acumula en la atmósfera, y eliminarlo de allí por medios naturales es prácticamente imposible. Sin embargo, las centrales nucleares requieren grandes inversiones, tanto de dinero como de tiempo. Los reactores modernos pueden tardar 10 años en construirse y costar decenas de miles de millones de dólares. Una central térmica de potencia similar costará 3 o 4 veces menos y se construirá 3 veces más rápido. El problema de los residuos radiactivos tampoco ha desaparecido, y los juegos de los medios de comunicación con el miedo de la gente a los accidentes y la radiación a veces conducen a resultados paradójicos. Por ejemplo, Alemania, después del accidente de Fukushima, renunció por completo a la energía nuclear y de inmediato se volvió dependiente del gas extranjero, así como reactivó las centrales eléctricas de carbón, ampliando la extracción de carbón no ecológico. Pero ahora la gente no teme a la radiación y todos están tranquilos. Aún no se sabe cómo acabará este vaivén de extremo a extremo, pero como vemos, todo depende de a dónde vaya a parar el dinero. Son ellos quienes marcarán el rumbo del desarrollo de la industria y la ciencia, y los medios de comunicación de masas cogerán la ola, se reordenarán rápidamente y formarán nuestra opinión y percepción de la realidad en el tono adecuado. Bueno, hasta la próxima, amigos. Vivan libremente.